Primero, agradecer a Hortensia y a Adolfo la organización de esto, porque nos da la oportunidad de poder contactar con otros coleccionistas de ramas diferentes o complementarias a las nuestras. Y comentaros que esta charla se va a dividir en dos partes y forma dentro de la fundación en la que nosotros estamos funcionando, que es Fundación FBS para el estudio de la huella histórica de la fotografía estereoscópica como ciencia y arte, forma parte de la actividad que queremos hacer de conexiones con otros coleccionistas. Nosotros vamos a dividir esta charla en dos partes. La primera, que es de 15 minutos, pese a la cantidad de diapositivas que ha visto baja, se va a dedicar solamente a hablar de lo que son los usos de las cámaras estereoscópicas y del documento fotográfico, y la segunda son directamente cámaras estereoscópicas de las que he entendido de Arturo y que van a recoger parte de su colección y parte de la colección también de FBS. Cuando nosotros nos formamos en fotografía, lo primero que nos enseñan es a hablar de cámaras, de películas, y nos dan la idea de que la fotografía empieza en el 1800, en el 1969 con Daguerre, y se generan una serie de sinergias históricas en las que aparece todo casi como por arte de magia, ¿no? No nos conectamos la técnica fotográfica con el documento fotográfico, y en muchas ocasiones lo que estamos estudiando es un documento fotográfico que casi sabemos quién es el padre, sabemos la técnica con la que se ha hecho, pero no sabemos la cámara, no sabemos el contexto del fotógrafo que la hizo, por lo general, o se olvida de alguna manera muy... crea un vacío histórico que habría que rellenar. Ese vacío histórico, por lo general, se ve casi siempre en el libro de historia. En concreto nos vamos a fijar en un solo libro, que es el de la fotografía en América, de Lieber, que tiene varias ediciones. La primera es de 1864, la segunda del 78, la tercera del 78, porque la segunda no conocemos la fecha, y la cuarta es del 84. Lieber, en su historia de la fotografía, nos va a recoger casi siempre la misma manera de ver la estereoscopía. No nos ofrece más que lo que son dos cámaras o unos botines para captar lo que es la imagen. Y en cuanto a visores, siempre se refiere, y os recuerdo otra vez que estamos hablando del año 64, de los años 70 y 80, 1800, y siempre nos ofrece visores que son o bien de Brösler o bien de Western. Pero no nos da otras opciones. Es decir, pese al paso de los años, siempre nos hemos quedado congelados en que la imagen fotográfica estereoscópica se capta o bien con dos imágenes, con dos cámaras, o con la traslación de una. ¿Eso qué significa? Que nos convierten en cíclopes. O sea, cuando tú captas una fotografía, no significa que tengas que hacer con una cámara de un solo objetivo. Evidentemente, en el origen sí, porque estás hablando de daguerrotipos y de unos materiales que estaban empezando, de unas captaciones que estaban empezando. Pero la realidad es que nosotros somos animales estereoscópicos y que tenemos una manera de ver el mundo que es en estéreo. Nosotros siempre lo vamos a ver espacialmente. Y eso es porque tenemos un cerebro que también nos permite restaurar ese tipo de imágenes de una manera más natural si lo vemos en estereoscopia que si lo vemos en monoscopia. Eso también significa que cuando nosotros tengamos que hacer una fotografía estereoscópica, tengamos que tener en cuenta cómo se ve, cómo se restituye. Es decir, nuestros ojos son paralelos, nuestros ojos tienen una horizontalidad, nuestros ojos tienen unos campos de visión que la cámara estereoscópica tiene que reconstruir. Como veis, hay una cámara estéreo, que es la cámara de Dallmeyer, que es una de las más primitivas, una de las primeras, pero no la más primitiva.
en la que reproduce de alguna manera la separación de los ojos humanos, ¿no? Que suele estar entre 57, 55 y 65, depende de la persona y sobre todo también si son niños. Y con esa manera de ver, tú lo que estás haciendo es una zona de fusión, porque como veíamos en la diapositiva anterior, vas a tener una visión lateral que el ojo izquierdo y el ojo derecho te lo va a captar de una manera diferente, y una parte frontal en la que se utilizan los visuales y que por lo tanto no se van a poder restituir. Ni aquí ni aquí. Es decir, cuando yo vea una estereoscopía, voy a tener que ver, y si la veo en 3 dimensiones, voy a tenerla que ver con una zona de fusión. Esto nos lleva a tener en cuenta que si hablamos de historia, como decíamos con los libros de historia, tampoco en esos libros de historia nos están contando que a lo largo, mucho antes de que apareciera la fotografía, ya se estaba estudiando lo que era la cámara oscura, la imagen y una imagen realista. Es decir, imágenes realistas las tenemos en Egipto, imágenes realistas las tenemos con los griegos, o imágenes realistas las tenemos posteriormente con los romanos. Con unas pinturas que se situaban encima de los personajes que habían fallecido y que entonces quería trasladar la imagen de ellos lo más exacta posible. Pero también las tenemos en China, saliéndonos del ámbito europeo o del ámbito más conocido, con los guerreros de Xi'an, etc. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que nosotros cuando llegamos a la fotografía, por supuesto a la estereoscopía, ya ha habido un recorrido muy amplio. O sea, no podemos olvidar en absoluto que antes de la explosión de la fotografía ya se conocía cómo funcionaba el cerebro, cómo funcionaban los ojos, cómo teníamos que transmitir en los grabados, la espacialidad. Todo eso ya se conocía. Es decir, cuando llegamos ya a la fotografía y a la fotografía estereoscópica, lo que estamos es recogiendo todo lo que ha ocurrido anteriormente y poniéndolo en práctica. La fotografía estereoscópica, entonces, empieza fusionando dos ciencias muy diferentes. Es, por una parte, todo lo que se ha aprendido de óptica y, por otra parte, todo lo que se ha aprendido en medicina del cerebro y de los ojos, y de las maneras de ver, y de las patologías que nos impiden ver en algún momento dado una fotografía de una manera determinada. ¿Qué ocurre? Que cuando empieza la fotografía en el 39 con los daguerrotipos, bueno, pues tenemos captaciones que pueden ser, como dice Lieber, o bien con una cámara de traslación, usando un soporte, como sea, o bien poner dos cámaras en paralelo. Si ponemos dos cámaras en paralelo, lo que estamos haciendo es intentar que esas cámaras tengan que guardar una horizontalidad y una verticalidad que nos permitan volver a restituir las 3 dimensiones en una zona de fusión. ¿Qué nos ocurre, por ejemplo, con esta que estáis viendo? Que además es una cámara, una estereoscopía que está mostrándonos un visor tipo un daguerrotipo estereoscópico que tiene la señal sentada entre sus manos y que teóricamente está hecha por alguien que sabe perfectamente lo que es la estereoscopia. Bueno, pues lo que nos ocurre es que si tú trasladas a esas dos imágenes lo que sería la visión y lo que tendría que ser la restitución, veremos que efectivamente tienen los dos lados izquierdo y derecho en el que no se va a poder ver nunca las 3 dimensiones porque pertenecen a la parte que no se fusiona, y luego las verticalidades se mantienen, pero la horizontalidad no. ¿Por qué no se mantiene? Pues evidentemente porque se ha hecho con 2 cámaras, no con una. El hacerlo con dos cámaras implicaba que las tenías el hacerlo con una cámara hubiera implicado que se hubieran aumentado los tiempos para
para que esta fotografía se pudiera hacer y congelar a las personas. Como eso no era posible, es seguro que se ha hecho con las cámaras. ¿Qué ocurre? Como hemos visto hace un momento con José, las fotografías para conseguir la fusión han tenido que después que tendrían que haber sido movidas. Eso nos lleva a que la visión de la estereoscopía que acabamos de ver hace un momento, esta, no pueda tener una restitución adecuada. Y eso nos lleva a que ese vacío que se tiene en la historia respecto a la fotografía estereoscópica se comprenda bajo la perspectiva de las dificultades que ofrecía para su restitución. Si tú no conseguías que el par estereoscópico estuviera bien alineado en el montaje y no conseguías que las imágenes fueran lo suficientemente homólogas como para poder restituir los puntos homólogos que tienen que quedar alineados, evidentemente o tenías que cambiar los formatos, porque tenías que mover la imagen, y ya te ibas por fuera de los estándares. Por ejemplo, esta es un cuarto de plata de arquetipo, o tenías que hacer algún tipo de operación para reducir, cortar esa imagen y poder poner las líneas. Si os dais cuenta, en la imagen de la derecha, la señora del centro queda prácticamente definida, porque estaría justo en la zona de la zona de fusión, mientras que la izquierda y la derecha quedarían ya un poco más difusas, porque evidentemente la zona de fusión es completa el arco del ojo izquierdo y derecho. Lo cual quiere decir que la zona de fusión del centro es la que te va a marcar en realidad siempre la separación entre las dos imágenes. Esto se soluciona cuando llegamos en el año 53, sí, 53. Y Benjamin Dancer pues hace su primera aproximación a una cámara en donde tiene los dos objetivos ya metidos dentro de lo que es el cuerpo de la cámara, ¿no? Ya no me hacen falta dos cámaras, ya no me hacen falta dos cuerpos, no me hacen falta nada más que dos objetivos y un solo objetivo. Y ahí sí que conseguimos ya que efectivamente la imagen tenga su zona de fusión perfectamente definida, que no haya ningún problema de homologación de situar los puntos homólogos en horizontal y vertical, y que se pueda hacer una restitución más real, ¿no? Una zona de fusión más real. Eso implica que efectivamente a partir del 53, en las del 60, que es cuando las cámaras han evolucionado, y se podrán conseguir mejores documentos y por lo tanto la gente lo puede ver mejor y por lo tanto la estereoscopía tenga una mayor difusión a nivel mundial. Eso también puede explicar perfectamente por qué hay una fase en la que a la estereoscopía se la considera la televisión victoriana, a partir del 51 con la exposición y luego con las cámaras del 53, 60, etc. Y bueno, pues se pueda empezar a comprender perfectamente cómo funciona. Eso también explica por qué muchos científicos la adoptan como un medio, no tan solo de estudio, no tan solo para coger datos, de toma de datos, sino también como un medio para desarrollar su propia ciencia. Estamos hablando de los astrónomos, estamos hablando de los médicos, porque la fotografía estereoscópica va a permitir conocer un poco las distancias entre lo que son las estrellas, los movimientos de la Tierra respecto al Sol, todo lo demás que aquello que hasta ese momento se había entendido como algo que era física o que era formularios o que era... Ahora se traslada ya efectivamente con física, con formularios, pero con imagen. O sea que tenemos ahí un campo ya abierto para la arqueología, por ejemplo, como acaba de decir José hace un momento, y para muchos otros temas. ¿Qué ocurre en ese impasse entre que la fotografía estereoscópica se convierte en un medio de difusión de imagen popular? Pues que cuando las cámaras captan un escenario en el que hay personajes que se mueven, es decir, los actores se mueven,
pues esas dos imágenes, cuando captan con dos cámaras, esas dos imágenes van a resultar ligeramente distintas. Entonces podemos jugar de alguna manera con eso que no es exactamente. El escenario va a permanecer siempre igual, evidentemente, porque no cambia, el edificio no va a moverse, pero, y por lo tanto la zona de fusión va a ser perfecta, es decir, vamos a tener una estereoscopia perfecta, pero todos los personajes, todo aquello que se puede mover, pues, se ha movido. Entonces tenemos en este caso, por ejemplo, el Ayuntamiento de París, tomado en 1870, con dos cámaras. ¿Por qué sabemos que son dos cámaras? Porque evidentemente el escenario ha variado, la escena ha variado, no el escenario se va a hacer pero la escena ha variado. Hay personajes que ya no están, en el izquierdo o el derecho, las sombras han variado muy poco, lo que quiere decir que el tiempo que ha transcurrido entre que la cámara se pone en un sitio y se traslada. En este caso deberían ser probablemente más de un metro para poder conseguir esa zona de fusión a esa distancia. Bueno, pues esa traslación nos ha dado dos escenarios distintos. No dos escenarios, pero sí dos escenas. Para estudiar esa escena, nosotros lo que hacemos habitualmente es utilizar unas plantillas que te permiten ver los cambios y evaluarlos de alguna manera. ¿Qué es lo que hacemos? Estudiamos la estereoscopía. Sobre todo porque cabe la posibilidad de que sea una falsa estereoscopía. Es decir, puede ser desde el típico aficionado que ha dicho, bueno, esto es muy fácil, una estereoscopía o una fotografía, la publico y me dices, ya está, ya tengo una estereoscopía. No, eso es una falsa estereoscopía porque nunca vas a tener una zona de fusión. Nunca van a poder fusionar un espacio que para ti no existe, porque en ese caso sí estamos siendo cíclicos. No existe, solamente lo has hecho con una misma cámara y una misma toma. Cuando has trasladado esa toma de un aparato es cuando sí que has podido hacer una fotografía estereoscópica. ¿Por qué? Porque vas a poder fusionar una zona espacial, porque vas a poder restituir la visión del ojo izquierdo y del ojo derecho. Y el cerebro va a funcionar. En ese sentido, para nosotros es muy importante pues eso, captar cuando tienes una falsa estereoscopia delante o es una estereoscopia real e incluso poder ver las distancias, cómo se cruzan las distancias. En este caso, por ejemplo, si te aproximas al caso del Ayuntamiento de París, antes de que se incendiara cosas con la situación que sufrió París, en la Comuna y con la guerra franco-prusiana, se pudieran ver cómo esas imágenes estaban tomadas y en qué tiempos, pues hacemos una aproximación a ese reloj que tenía la pináculo y vemos que la hora ha cambiado. Bueno, eso independientemente de eso, cuando hablamos de que efectivamente somos estéreos y para intentar recuperar una estereoscopía lo que tenemos es que saber qué es lo que queremos ver o cómo tenemos que verlo. La importancia de eso es cómo se trata. O sea, como decíamos hace un momento, una estereoscopía no es estereoscopía porque pongas las fotos iguales al lado. Tienen que tener un sentido y tienen que tener una perspectiva diferente. Si no, no es estereoscopía. ¿Qué ocurre? Que la estereoscopía la puedes captar con cámaras que tengan varios objetivos. Desde la cámara estereoscópica pura y dura, que tiene los objetivos separados adecuadamente para poder restituir la visión humana, hasta los objetivos que están multiplicados, es decir, las cámaras de Disney para las cámaras de visita. Si os fijáis en el cuadro que hemos puesto abajo, volvemos un poco a hablar de Lieber y de su historia de la fotografía en América y volvemos a comparar qué es lo que está ocurriendo cuando hace una de sus últimas ediciones en el año 84, en el año 84, que sigue poniéndonos las mismas cámaras. Dos cámaras y una con traslación. Cuando en realidad esa manera de tomar la estereoscopia ya estaba más que superada desde el año 53, es decir, 26 años antes.
¿Eso qué significa? Que cuando a los estudiantes se nos traslada en cierto momento una manera de entender la fotografía o una manera de estudiar la historia de la fotografía, los vacíos que se nos generan en cuanto a las técnicas, y cuando hablamos de técnicas estamos hablando de técnica fotográfica, o sea, eso que vosotros conocéis también, todas las cámaras, todas estas cámaras fotográficas que conocéis también, no se enseña por lo general. Es decir, si nos enseña cómo se maneja una cámara, difícilmente se puede enseñar cómo es una técnica que no se la del ciclope. Cuando hablamos de las cámaras de Disney, por ejemplo, hubo una discusión, una cierta ocasión, en un curso que hicimos con Ángel Fuentes, que fue muy divertida, porque Ángel nos decía que no eran cámaras, que una cámara la cámara de Disney, la cámara de Cardenas, no captaba imágenes estereoscópicas. Sí las capta. No, sí, porque si tú coges el objetivo el último objetivo de uno de los lados y el primer objetivo del mismo, puedes restituir la imagen. ¿Por qué? Porque estás cogiendo dos perspectivas distintas. Claro, ¿qué ocurre? Si tú la cámara la utilizas para coger un solo personaje o una sola pose, pues evidentemente no lo puedes hacer. Aunque la imagen sea muy parecida, como en el caso de estas, siguen sin poder ser estereoscópicas porque o bien no tienes la cabeza adecuadamente colocada o bien resulta que el vestido, bueno, pues, no son iguales. Ya está. Si son iguales, en este caso, por ejemplo, se ha cogido con la misma cámara una misma pose de una bailarina. O sea, tú tienes la posibilidad de restituir las tres dimensiones con una cámara de 8 objetivos, que en realidad son 12, porque taparíamos en el medio, y hacer la combinación que te parezca para conseguir la profundidad que tú quieras en el espacio. Desde la 1 con la A, con la B o con la C, la que quieras. Y luego las otras ya no, las otras son estereoscópicas puras y duras, como te salen directamente de los dos objetivos inmediatamente correctos. ¿Esto qué nos lleva? Pues eso, que las cámaras con diferentes objetivos evidentemente son muy susceptibles de que se puedan hacer fotografías estereoscópicas, y cuando nos encontramos con una tira de contacto o con una tira de un fotógrafo como Disney y veamos dos imágenes iguales, lo primero que podríamos hacer es con esas tablas, con esas nosotros hemos puesto antes, que son unos esquemas que nosotros solemos utilizar para habituales. Eso puede intentar el suyo, evidentemente. Entonces, con el nuestro, nosotros lo aplicamos y rápidamente sabemos si es estereoscópica o no es estereoscópica. Si es estereoscópica, ¿qué ocurre? Pues que la puedes utilizar para tomar incluso hasta medidas. Si es monoscópica, pues evidentemente no. Ahora, tenemos otra variable más, y es cómo conseguir la estereoscopía. Y no es solo la de una cámara con varios objetivos, sino vamos a poner varias cámaras en batería. Las cámaras en batería, ¿qué significa? Una, que puedes conseguir fotoesculturas o fotografía lenticular. Cuando tú tienes fotoesculturas, bueno, pues ahora explicaremos cómo se hacía o cómo nos lo había transmitido Gautier, que les hacía Guillem. Pues cuando tienes fotoescultura, lo que tienes es un bulto redondo, no te hace falta restituir nada más directamente. Sabes que es fotoescultura porque además lo pone y no tiene ningún problema, la tocas, es bulto redondo. Y la lenticular, pues porque la puedes ver en el espacio simplemente a través del sistema de fotografía más impresión. Cuando nos hablan de fotosiluetas o nos hablan de fotoescultura mexicana, no estamos hablando de fotografía estereoscópica, estamos hablando de fotografía monoscópica pegada sobre algo. Por ejemplo, las fotosiluetas es fotografía monoscópica y luego después la pegas con el cuarto y recortas aquello que quieres. Ya está. Eso es una fotosilueta, no es más. ¿Qué te ocurre? Que cuando tú la pones delante de un escenario, efectivamente, va a quedarte una cosa delante y otra detrás. Pero una cosa delante y otra detrás son dos cosas planas, una detrás de otra. No hay espacio entre medias. Una fotografía estereoscópica te restituye el espacio completo. Y la fotoescultura mexicana, que es
tan interesante, porque además es muy representativa de una cultura fotográfica en México y en general en toda la parte de Sudamérica, tiene su propia interpretación, lo que nos hace en realidad es coger una fotografía plana, monoscópica, de cíclope, y pegarla sobre algo tallado en madera. En madera o lo que convenga. A veces que se pegan varias fotografías una encima de otra, entonces parece que aquella tiene volumen. Bueno, pues esto tampoco sería, digamos, fotografías telescópicas. Esto sigue siendo una fotografía que se ha hecho plana, ese documento, pegado sobre algo. ¿Cómo consiguen aquí la tercera dimensión? Tallando el pelo, le ponen unas joyitas a la señora, en fin, hacen virguerías. Como obra de arte es una maravilla, como documento sigue siendo una maravilla, pero no es fotoscultura. Ahora, nos vamos a la fotoscultura. Cuando Verschuren aplica la fotografía para conseguir esculturas, su primera formación es la de escultor, lo que está haciendo es, como hicieron los pintores, trasladar. Trasladar hacia lo que es Te desconcentra. Trasladar a lo que es la fotografía el poder restituir artísticamente una escultura, ¿vale? Los fotógrafos lo hicieron con la fotografía, pero no lo reconocían, los escultores lo hacían igual y tampoco lo reconocían. Franz Soule no tan solo que lo reconoce, sino que además lo patenta. Y lo que hace es poner al personaje en un estudio rodeado por 24 cámaras fotográficas. Como veis, el emperador había o bien varios operadores o todas ellas sincronizadas, y el personaje con vistas claras. Esas 24 cámaras recogían integrados de personaje. Con esas cámaras, con esas fotografías, se llevaban un pantógrafo, y ese pantógrafo te hacía o bien esculturas de grupo redondo, o bien medallones, lo que quieras faltar. Esto son dos de las fotografías de cómo se hacían aquellos tipos de tomas o de poses, y cómo estaban los personajes posando. La lenticular es una cosa un poco parecida, pero con las cámaras en batería también, y ayudándose ya muy especialmente de las lentículas, que son los elementos que se sirven para poderla ver directamente. Esto se vio en Burdeos, en un congreso que hubo en el año 22. En el año 22, que fue espectacular porque estuvimos viendo cómo ha avanzado este campo, y sobre todo cómo aquella historia que echábamos en cara con relieve, diciéndole que en el año 80 estás todavía contándonos lo que había ocurrido en el año 39, pues lo seguimos haciendo a la actualidad para poder hacer películas, poner fotografias en batería. Y con la diferencia de que ahora mismo, con la técnica que hay, se están obteniendo cosas tan espectaculares que la visión directa de la estereoscopía es no solo posible, sino casi puedes meter la mano. Y siempre estamos hablando de fotografía, nunca de realidad visual. Con lo cual, os ponemos este vídeo para que veáis las lenticulares, el grito de la protagonista del Fantasma de la calle Morgue, en lenticular, y el guiño del ojo de Richard Wickman en este. Y ahora ya os van a contar las cámaras, que es lo que de verdad os gusta. Vamos a ver cómo condenso yo. Una cosa imposible, pero vamos a intentar. Bueno, pues mientras abro la presentación,
¿Qué pretendo yo con esta parte de la presentación? Bueno, pues contaros un poco cómo se puede vivir la experiencia de la estereoscopía con las cámaras antiguas y modernas en el día a día. O sea, yo soy un fotógrafo de los que hace la estereoscopía día a día y sigo utilizando las cámaras estereoscópicas. Aquellas que se pueden utilizar, evidentemente las que son de placas resulta muy difícil, ¿no? Pero aquellas que siendo originariamente de placas o que permiten el uso de placas y también película, se las siguen utilizando. Voy a hacer una mezcla rápida de... ¿Se ve? Voy a poner en... Ahora ya se ve mejor. ¿Vale? Voy a hacer una mezcla de las cámaras de la Fundación. Por ejemplo, esta cámara estereoscópica de topógrafo es una cámara de la Fundación, es muy interesante, es una cámara de placas, como podéis ver. Bueno, la estereoscopía se utilizaba fundamentalmente en los principios de la técnica desde el punto de vista científico y técnico. O sea, realmente no era una fotografía popular, era una fotografía que era básicamente de investigación, ¿no? Esta cámara, como ya digo, es una cámara muy interesante, es de placas, se utilizaba para hacer topografía. Bueno, tiene aquí un cajón en el que vienen dos estuches de 6 placas cada uno, y luego en la propia cámara y ¿cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llama esto, de los palitos, ¿no? Bueno, tenemos otra cámara muy interesante, esta es la Cíclope. Esta es una cámara estereoscópica muy curiosa porque sirve para hacer autorretratos y es automática, ¿no? Y además tiene un sistema, podríamos decir que es probablemente la primera cámara que lleva el flash sincronizado, ¿no? Esta es una caja, la cámara está... ¿El ratón se ve ahí o no? Sí, bueno, pues la cámara está en esta cajita. Esto que veis aquí es el disparador, es una perilla de perfumero. Es un disparador que disparaba a los obturadores y al mismo tiempo, lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva, y al mismo tiempo lo que hacía era hacer que el dispositivo donde se colocaba el magnesio se moviera y con una bujía que tenía la cámara, en el momento de moverse el magnesio, saltaba el flash, ¿no? En el momento que tú disparabas, se sincronizaba de una forma muy pedestre, pero se sincronizaba y era una de las primeras cámaras que disponía de este dispositivo. Básicamente servía para hacer autorretratos. La siguiente cámara, esta ya es mía, esta ya es de la colección mía, esta era del abuelo de mi mujer, esta es una Verascor número 6, que hacía placas de 45 por 107, era una cámara muy popular, era una cámara relativamente fácil de utilizar. Bueno, aquí una cosa muy importante, ¿no? El que se dedicaba a hacer estereoscopías era un avezado fotógrafo. Normalmente era un fotógrafo que sabía de la técnica fotográfica, que tenía otro tipo de cámaras y bueno, pues utilizaba estos dispositivos como algo curioso, como algo bonito, ¿no? El cajón que tenéis a la derecha es un cajón con todas las placas de las fotografías que hizo, ya digo, el abuelo de mi mujer, que son como unas 400 placas muy interesantes. Y a mí me llamó mucho la atención un hecho, y es que cada viaje tenía 18 placas nada más. ¿Y esto por qué? Pues probablemente tenía 3 cartuchos que cargaban 6 placas cada uno, y viajaba con los cartuchos cargados desde casa hasta donde iba, hacía sus 18 placas, se volvía, revelaba en casa, y por eso de cada viaje tiene 18 placas. Es una cámara, ya digo, muy fácil de utilizar, muy popular, había muchísimas, y son relativamente fáciles de encontrar. Esta otra es la Rolleidoscope del 26, esta también es mía, es una cámara curiosa también por cuanto había la Rolleidoscope todo junto, que hacía solamente placas, mientras que la Rolleidoscope tenía el dispositivo que era para película de 120 y al mismo tiempo se le podían cargar también cartuchos como los de la otra con placas. ¿Veis esta foto que está aquí? Es una foto de mi hija Fátima hecha en Pontevedra. Yo tengo prácticamente la infancia de todos mis hijos registrada en fotografía de este tipo. Tenemos la doble Leica. Bueno, la doble Leica, claro, como las Leicas en aquella época era un intento de popularizar la fotografía, ¿no? Hoy en día probablemente sea lo menos popular, porque si esto fuera de verdad valdría muchísimo dinero. La realidad, ¿cuál es? Es que, bueno, pues evidentemente parece que es una copia, porque Oscar Barnack en el 35 hizo una, me parece, una nada más, y bueno, hay muchos entendidos aquí en Leica que saben más que yo, y evidentemente no es una Leica original. Y esta es la copia rusa de la copia de la Leica.
O sea que al final, bueno, pues tienen ciertas diferencias, son cámaras muy curiosas, obturador plano focal, la cosa es un poquito más larga y bueno, pues hacían pares estereoscópicos, pero no, hasta el intento de popularizar la fotografía estereoscópica por parte de Leica con un modelo específico no prosperó. Lo que sí que hubo después fue algún dispositivo que se colocaba delante del exterior, lo que se llamaba, que se colocaba delante del objetivo y lo que hacía dividir los 35 milímetros de la película, o sea, el fotograma, en dos, con dos espejos que estaban separados aproximadamente 6 centímetros y se reflejaban. Luego cortabas el par y te montabas el par, ¿no? Muy rápido, porque como llevo el tiempo pegado. Bueno, aquí veis un poco la comparación. Aquí tenemos esta es de la Fundación, una Sony Stereoscrum del 40, que hacía pares de 24 por 30. Es una cámara muy rara. Por los pares que hacía y porque bueno, pues, no se hicieron muchas. Esta es una de mis preferidas, esta ya es mía y es verdad que probablemente no sea una de las cámaras mejores, seguramente no lo es, pero es una cámara muy curiosa, ¿no? Es la Viewmaster de Sawyer. Todos sabéis lo que son Viewmaster, conocéis los reels de Viewmaster. Sawyer empezó en el mundo de la fotografía en el año 1914, hacer productos fotográficos y en el año 1938 es cuando empieza a hacer los reels famosos de fotografía estereoscópica, fundamentalmente dirigidos pues, a la educación, a los niños, etc. Estos reels al final se han convertido en objetos de culto y de colección, los hay que son buscadísimos, ¿no? Incluso hay hay dos tomos donde están perfectamente editados todos y cada uno de los reels que están publicados y bueno, pues hay algunos que son muy difíciles de encontrar, ¿no? Esta cámara es curiosa por cuanto este es el sistema americano, digamos, ¿no? El Viewmaster tenía luego licenció para otra compañía en Bélgica la posibilidad de fabricar con este sistema, pero es curioso porque el sistema americano, si veis ahí en la parte de la derecha, en la parte superior de la derecha, tenéis los objetivos que están en la parte de arriba del fotograma. Cuando tú terminabas de pasar toda la película, dabas a la rueda esta, giras la rueda y los objetivos bajan para exponer la parte de abajo de la película. Es decir, que en un carrete, en un rollo de 36 fotogramas, podías sacar hasta 68 pares estereoscópicos. Pasabas todo el rollo en un sentido, lo ponías en la parte de arriba, cambiabas el sentido, seguías pasando y se iba rebobinando otra vez, pero ibas exponiendo la parte de abajo, lo cual es un sistema muy curioso. Para hacer la fotografía, bueno, la cámara, si os dais cuenta, es del 52. Sawyer empezó a hacer los reels en el año 38. Esto es un subproducto, es decir, lo que hace Sawyer es decir, oye, si yo estoy haciendo fotografías de manera industrial, pues no voy a permitir que mis clientes hagan también sus fotografías y puedan hacer sus reels. Y entonces sacó unos reels porque son estos que veis en la foto del medio, que están vacíos, que se tienen que tener una pestañita de metal que tú con los que metes la película, una vez que las has expuesto, la troquelas con esta troqueladora que tiene dos agujeritos y donde, si os fijáis, los agujeros están paralelos de la troqueladora. Entonces tú primero troquelas todos los pares estereoscópicos de la parte de arriba, sacas la película, le das la vuelta y troquelas todos los pares estereoscópicos de la parte de abajo. Es un trabajo de chinos. Yo tengo pues, unos 200 reels hechos por mí. Y entonces, cada vez que me pongo, pues mis hijos se van, desaparecen, pero me pongo muy mal. Claro, tienes que troquelar. Entonces, yo utilizo para poner los pares estereoscópicos los sobres que se vendían para los que coleccionaban sellos. Esos sobrecitos transparentes como de... Pues ahí metía cada par y los vas almacenando porque, claro, luego los tienes que montar. Y montarlos es una odisea. Pero luego es muy divertido. Cuando ves con tus hijos con los visores, las fotos de pequeños, y pues, tiene mucha gracia. Este es el sistema, veréis, bueno, ahí se ve un poco la película, cómo se expone y luego, bueno, pues eso se troquela y se mete en... Ahí está. Bien, luego además tenéis la posibilidad de proyectarlas. Aparte de verlos con el visor, lo podéis proyectar en monoscópico con este proyector y en estereoscópico con este. Yo encontré uno, antes hablo de Wallapop, en Wallapop de la forma más absurda, ¿no? Bueno, pues 5 minutos, vale. Lo encontré, estaba buscándolo porque es un proyector difícil de encontrar y de repente aparece uno por 85 euros. Digo, ostras,
¿Lo compraste tú? Lo compré. Sí, lo compré. Bueno, pero lo curioso es que voy a buscarlo, me tuve que ir a Mejorada del Campo a buscarlo y me lo entregan que estaba sin estrenar. Veo la etiqueta, profesor Jiménez del Oso. Bueno, lo intento poner en marcha. Sí, lo intento poner en marcha y para mi frustración no conseguía ver, bueno, es un sistema polarizado, polarización vertical en uno de los cristales, polarización horizontal en el otro y tiene que ver con gafas, ¿no? Entonces no conseguía verlo porque lo estaba proyectando en una pantalla que no reflejaba lo suficiente, ¿vale? Pero al final conseguimos que funcionara y es bastante divertido. La calidad no es tan buena como cuando lo ves con el visor, ¿no? Vamos con esta curiosidad que también esta es de la Fundación y es un modelo muy peculiar porque es un prototipo de Viewmaster que llevaba el telémetro acoplado. Los que conozcáis el sistema, sabéis que Viewmaster, la versión americana, era una cámara muy sólida, era de metal, era una cámara pesada, una cámara muy bien construida, y la parte que se hizo en Bélgica es una cámara mucho más plástica, es una cámara pues, de menor calidad, incluso las ópticas son mucho menos, mucho peores, ¿no? La diferencia fundamental entre ambas, el sistema americano y el sistema europeo, es la disposición de la película. Si lo veis aquí, en este caso el carrete se pone en forma diagonal, de tal manera que la inclinación es tal que uno de los fotogramas queda en una parte de la película y el otro en la de arriba. Entonces se va exponiendo, en lugar de pasar la película como se pasa en doble sentido en el sistema americano, que solo se pasa en un sentido, pero se va exponiendo de forma inclinada, de tal manera que se expone igual en las dos partes de fotograma, pero bueno, sin necesidad de rebobinarlo. ¿Esto qué requiere? Pues ahora lo veréis en el sistema Viewmaster. En el europeo, que es esta es la Viewmaster europea, que ya es definitiva, la troqueladora, si os fijáis, en lugar de tener los troqueles en horizontal, los tiene inclinados. Entonces aquí tienes que troquelarlo de esta manera. El sistema de montaje es exactamente el mismo. Ahí veis la diferencia entre los dos, el americano y el europeo. El americano con los objetivos que bajan para exponer la parte de arriba y la parte de abajo, y el europeo donde no se mueven los objetivos y lo que se hace es exponer de forma inclinada la película. Y aquí tenéis las dos troqueladoras, la americana a la izquierda y la europea a la derecha. Y esta es mi preferida. Esta es mi preferida porque es la Kodak Stadium. De esta cámara se hicieron aproximadamente, mientras estuvo en producción, unos 100.000 unidades, ¿no? Es una cámara teóricamente popular, pero lo cierto es que 100.000 unidades tampoco son muchas unidades, ¿no? Esta cámara yo tengo hechas con ella unos 3.000 pares estereoscópicos. Ahí los veis, utilicé, bueno, ahí es como se expone en la parte de arriba, es como expone la cámara, y nos va exponiendo salteados de 2 en 2, de tal manera que aquí no hay troqueladora, que es una guillotina, tú vas cortando y sí que tienes que tener cuidado porque te confundes, ¿no? Entonces, de 2 tú vas cortando todos y los vas poniendo en grupos de 4, entonces te van saliendo. Y los vas metiendo en el sobrecito y luego los montas en marquitos de plástico, marquitos de cartón. Originariamente lo que hacía Kodak era, en Kodachrome, tú mandabas la película expuesta y ellos te devolvían los marquitos ya revelados y te los ponían en cartón. Yo lo que he hecho es aprovechar un chivalete, que es un mueble de imprenta, que son cajones donde se ponían las letras de las imprentas, y lo he empleado para meter los pares estereoscópicos. Y ya los tengo todos, ahora pues eso, pues ahí caben 2 tintos en cada cajón, y hay 13 cajones, pues hay unos cuantos, ¿no? Porque mi mujer me echa de casa. Es que claro, entre eso, los 6 niños y el perro ya no me caben más cosas. Y luego, por hacer una breve mención antes de que me echen los perros, a ver, lo malo de la fotografía estereoscópica y lo bueno al mismo tiempo, lo malo es que es muy difícil verla. Es muy difícil verla porque no la puedes ver en común, salvo que tengas un proyector y estemos todos con gafas, ¿no? Y sobre todo los pares estereoscópicos que has hecho en película. Y los tienes que ir viendo pues, con visores, bueno, pues echas un rato de la merienda y te lo pasas bien, ¿no? Fuji hizo un intento con la W1 y la W3, no sé por qué no pusieron la W2, pero bueno, para también popularizarlo desde el punto de vista digital. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque era en aquel momento el auge de las televisiones planas, las televisiones que se podía implementar esta tecnología con cierta facilidad, y había películas en 3D grabadas, y bueno, pues vamos a aprovecharlo. Ya que están esas televisiones, vamos a
construir máquinas de hacer fotografía en 3D que puedan aprovechar esa tecnología. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando, esto es como todo, la fotografía estereoscópica, yo digo que es como podían aparecer y desaparecer. Finales del siglo XIX, años 20 del siglo XX, años 50 del siglo XX y años 10-15 del siglo XXI. Y desapareció y ya no lo hemos vuelto a ver porque estas cámaras ya no se hacen, ¿no? Entonces tenemos que esperar a que haya otro boom o que hagamos alguna técnica nueva. Entonces, al final, ¿qué haces con estas fotografías? O tienes una pantalla 3D que las puedas ver o tienes el marquito de Fuji que sí te permite verlas sin gafas. O hacerlo como hacemos los locos, es pues, utilizar un programa para convertir en anaglifos los pares estereoscópicos y ponerte tus gafas de anaglifo de 2 colores y verlas que no se ven muy bien, pero bueno, yo siempre prefiero la película. De hecho, sigo utilizando muchísima película para lograr a es porque es evidente que la diapositiva que hay información es difícil de encontrar y que a veces es más cara de procesar, ¿no? Y bueno, el problema de las películas, de usar película, es que para terminar un carrete de 36 tienes que hacer 68 pares estereoscópicos de Viewmaster, o tienes que hacer 28 pares estereoscópicos de la Kodak Stereo. Y eso, pues oye, pues, al final son muchos pares estereoscópicos, ¿no? Un carrete te da, pues para un verano, a lo mejor, o para... Entonces, bueno, pues ya hacer la película cuando la sacas de donde está bien conservada, tenerla en la cámara un verano, pues es un problema. Bueno, pues como no tengo más tiempo no puedo seguir, voy a seguir más, pero espero que...